Bueno, he decidido repetir en cada video al inicio que no lo hago para mi reconocimiento, lo hago para el reconocimiento de Dios. Así que no es que Erika quiera ser famosa y todas esas cosas, no. Eh, lo hago es porque quiero que ustedes le conozcan un poquito y vean cómo Él se ha movido en mi vida. Lo voy a decir en todos los videos, así que por favor ya prepárense para eso. Bueno, el tema de hoy es bastante lindo en realidad. Eh, yo creo que si ustedes creen en Dios, o bueno, han tenido una relación con Dios, y saben a qué me refiero cuando le preguntan a uno, ¿y cómo le conociste? O sea, ¿cómo empezaste a creer en Él? Y de eso se trata este video. Siempre pues oro y le digo a Dios, Dios, no quiero que sea Erika Arias en esos videos, no quiero que sean mis temas, quiero que seas tú diciéndome de qué hablar. Y eso me pasó hoy. En realidad tengo una lista de temas que ustedes mismos me han propuesto, y a ustedes les doy gracias en serio por tomarse en el tiempo, buscarme en las redes sociales y decirme, mira, a mí me gustaría que hablaras de esto y lo otro. Tengo eso en una lista. Sin embargo, sé que cada tema vendrá en su momento, porque primero quiero la dirección de Dios. Entonces eso me pasó con este tema. En realidad tenía como esa lista y yo decía, bueno, haré esto primero y no sé qué, pero pues no, Dios me cambió los planes y decidí hacer este video porque sé que Él puso eso en mi corazón. Cómo empecé a creer en Dios, y es algo supremamente bonito, pero pues ya voy a entrar a mi vida, ¿no? Yo les dije que les iba a hablar de exactamente eso, mis testimonios, y es una historia bastante larguita. Espero que en serio no sea tan larga, no los quiero aburrir. Bueno, relación con Dios. Yo sé que todos conocemos, o bueno, escuchamos hablar de Él desde que somos pequeños, desde que nuestros papás nos obligan a ir a la misa. O pues de cierta manera tal vez alguno de ustedes diga, no, yo sí fui a la misa porque quería, pero pues en mi caso no fue así. Y mi papá es muy católico, en realidad sí. Mi mamá, en cambio, es cristiana desde hace muchísimo tiempo, pero por acompañar a mi papá íbamos a la iglesia pues católica. Desde que tengo uso de razón asistí a esa iglesia. Desde que tengo uso de razón casi me quedaba dormida en todas las, no sé, misas. La moto de fondo. Bueno. Y pues nunca les entendía. En realidad iba a la misa y salía de la misa igualita. O sea, normal, porque pues era una niña. Cuando somos niños no vemos la vida más allá, ¿no? Nunca pensamos que ser grande es tan difícil. Y yo nunca pensé que ser grande iba a ser tan complicado. Entonces, pues nada, mi vida así de niña pues normal. Se llegaron mis 8 años y gracias a una tía por parte de mi papá, ella nos invitó a una iglesia cristiana que queda ubicada aquí en Bogotá, y empecé a ir con mi mamá. Empezamos a ir juntas, pero a mi papá no le agradaba muchísimo la idea y en realidad se presentaron muchísimos inconvenientes con este tema. Y pues no me voy a enfocar en eso porque sé que voy a hablar de ello en otro video, pero quiero enfocarme en cómo empecé a creer en Dios verdaderamente. Empecé a ir a esta iglesia y me presentaban a Dios de una manera para niños, ¿sí? Era como yo iba y entonces me hacían aprenderme versículos y al final me daban onces, la que lo hace por la comida, pero no. Me gustaba ir, me sentía como que me querían y yo veía que mi mamá era feliz. Se supone que todo estaba bien espiritualmente hablándolo. Pues tenía 8 años, no tenía problemas según yo,
pero empezaron a surgir cosas. Aproximadamente, y haciendo las cuentas con mi mamá, yo tenía 9, 10 años, yo ya me voy a poner a llorar porque es complicado. Si ustedes me conocen saben que yo lloro por todo. Acá Erika la más sensible y mi mamá es igualita. Bueno, tenía 9 o 10 años y mi mamá por lo general siempre ha tenido diversas enfermedades. Cuando era joven la operaron del corazón, ¿verdad, mamá? ¿Y de qué era? Fue a corazón abierto. Pero que era, ahorita tienes que ¿no tienes nada? Fue a corazón abierto. Bueno, el caso. Y mi mamá siempre ha tenido como diversas complicaciones de salud. Pero entonces, desde que nací hasta los 8 años, yo no recordaba que mi mamá se enfermara en realidad. Y para que le dé gripa es como cada 1000 siglos. Y entonces tenía 9, 10 años y mi mamá empezó a enfermar. Yo empezaba a creer en Dios, pero mi mamá empezó a enfermar. Resulta que le apareció un tumor en el cerebro, en su parte izquierda. Y este tumor era maligno y empezó a crecer. Y era tan terrible la vida de mi mamá que estaba llegando al ojo y el ojo estaba saliendo de la cuenca. Y este tumor seguía y seguía y seguía creciendo. Y lo que hacía este tumor era que a mi mamá le dieran ataques de epilepsia. Y entonces yo decía, ¿dónde está Dios? Tenía 9, 10 años y en ese tiempo mi mamá no estaba casi conmigo porque se la pasaba en el hospital. Recuerdo que mi mayor temor era que mi mamá no llegara a recogerme al colegio. Ella me recogía y mi mayor temor era que ella no llegara, porque si no llegaba yo sabía que algo le había pasado. Y una vez fue así, una vez la que me recogió fue mi tía. Y cuando llegué a casa mi mamá estaba acostada, llena de moretones, porque si ustedes no saben, la epilepsia se trata de que eres totalmente inconsciente y te agredes a ti misma y te muerdes por lo general la lengua y te empiezas a agredir a ti misma. Y entonces mi mamá estaba sola en la casa y cada vez que mi tía no llegaba era porque le había dado un ataque de epilepsia. Y entonces mi mamá, ¿cómo podía? Y sé que era Dios. Se levantaba luchando contra esos ataques de epilepsia y se iba a la casa de mi tía, que era como a 2 casas. Llegaba llena de sangre, lastimada. Y por eso mi tía me tenía que ir a recoger. Entonces yo llegaba y veía a mi mamá así siempre. Y yo decía, Dios mío, ¿en dónde estás? ¿Qué pasa? Es mi mamá. Yo no tenía buena relación con mi mamá y se los confieso. Casi no hablábamos, era como buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por la comida. Ya. Esa etapa fue bastante complicada porque yo ya no tenía a mi mamá, porque mi mamá estaba en el hospital siempre. Una vez ella llegó de una hospitalización y me dijo, ¿dónde está mi pijama? Que no la veo. No voy a olvidar ese día porque fue bastante difícil, porque yo le decía, mami, está debajo de la almohada. Y mi mamá no lo vio y entonces le empezó a dar un ataque de epilepsia ahí en la cama. Y mi papá lo que hizo fue agarrarla para que no se lastimara más. Y mi hermana, que es con la que más he convivido, lo único que hizo fue que me cogió siendo una niña y me volteó para que no viera a mi mamá así.
No se imaginan lo difícil que son esas situaciones, porque fueron bastantes meses en los que yo, siendo una niña, decía, Dios no está. Porque si Dios existiera, a mí no me pasaría eso, y mucho menos a mi mamá. Y entonces es el problema de nosotros, que siempre valoramos cuando las cosas son muy difíciles, y más a las personas. Eso me pasó con mi mamá. Le dijeron a mi papá que solo habían 3 opciones para que ese tumor dejara la vida en paz a mi mamá, y era que la operaban y alguna parte de su cuerpo iba a quedar totalmente mal, o sea, sé que podía quedar sin movimiento, que iba a quedar mal, que el tumor se pudiera quitar por completo y ella quedara sana, o que se muriera. Mi papá un día me sentó a mí sola y me dijo esas 3 opciones. Y ustedes saben que la de que le quitaran el tumor y sanara era algo netamente casi imposible. Y me decían, o vas a tener a tu mamá más o menos bien, tal vez ni pueda caminar, o ya no va a estar. Yo era una niña y yo decía, caramba, yo nunca le dije a mi mamá que la amaba todos los días. Ay, lo siento, pero es complicado, porque somos así. Porque yo sé que tal vez tú tienes a tus papás allá, y a tu mamá, en este caso me quiero enfocar en las madres. Tal vez la tienes en la casa y no tienes esa relación con ella, y tal vez ella se fue y no estás con tu mamá, o tal vez ella ya murió, o tal vez sientes que ella no te ama. Caramba, si no te amara, no estarías con ella. Y me quiero enfocar en aquellos que tienen a su mamá ahí en la misma casa. Imagínense si a su mamá le pasara lo que le pasó a la mía. ¿Ustedes qué harían? Ustedes no correrían a decirle, oye, yo te amo, perdóname. Miren, a veces los papás se enfocan en trabajar para nosotros, y a veces sentimos que no les importamos, y yo sentía eso a veces con mi mamá. Pero es que ustedes no saben ellos cómo se criaron. A mi mamá le es difícil decirme que me ama, porque es que mi abuela no se lo decía a ella, y mi mamá no se crió de esa manera. Yo no le puedo exigir que sea lo que no es, pero yo sé que en el fondo ella me ama. Ustedes se han puesto a preguntarle a sus papás, o a su mamá en este caso, cómo era la convivencia con su abuela, o a sus abuelas si las tienen ahí, cómo trataban a sus mamás, a su mamá en este caso. Porque es que muchas veces nos limitamos a juzgar a nuestros padres, y en mi caso a mi mamá, sin saber ni siquiera su niñez, porque todo tiene un porqué. Si ella es así conmigo, no es porque yo sea mala, es porque ella no me puede expresar tanto, pero yo sé que en el fondo me ama, y eso me pasó. Y yo decía, Dios, mi mamá se llega a morir, ¿yo qué voy a hacer? Y entonces lo más traumático de esto es que yo no podía salir a correr a decirle que la amaba, porque no me dejaban entrar al hospital porque era menor de edad. Entonces yo iba a la iglesia con mi tía y yo decía, Dios, si tú existes, sana a mi mamá, porque yo no sé qué hacer, porque es que yo no puedo hacer nada, porque si yo pudiera hacer algo, yo hubiera cambiado mi lugar, créanme. Yo le hubiera dicho, Dios, que sea yo, hombre. Yo quiero que me pases ese tumor, pero a mi mamá ya no. Y eso pasó, y entonces se llegó el día de la operación de mi mamá. Ella tenía que durar unos días sin comer. Se llegó la operación de mi mamá. Y ella ya estaba con todos esos aparatos que le ponían y todas esas cosas. Le hicieron la última radiografía. El doctor le dijo, yo no sé, mujer, ¿tú en qué crees?
pero esto es un milagro. Y mamá le dijo, ¿milagro de qué? Porque es que mi mamá me cuenta. Y el doctor le dijo que el tumor que estaba como así, que ya les expliqué en qué parte estaba y qué estaba haciendo, ahora está así, chiquito, pequeñito, y se puede tratar con medicamento. O sea que el tumor que estaba grandote en el cerebro de mi mamá se convirtió en una semilla pequeñita que se podría tratar con un medicamento. Y eso pasó en cuestión de los días en los que mi mamá dejó de comer. Y no la operaron. Y este es el día en que yo tengo a mi mamá sin algún tumor en el cerebro. Y es el día en el que mi papá me dijo, es un milagro. Yo le dije a Dios que creía en Él. Porque es que no pudo ser nadie. O sea, chicos, ¿quién más puede hacer esas cosas? Nadie. Es Dios. Dios se movió en la vida de mi mamá y me dio la oportunidad para estar con ella, para fortalecer mi relación con ella. Ese día me prometí a mí misma no cerrarme a las cosas. Me prometí a mí misma decirle a mi mamá lo mucho que la amo todos los días. Y no les voy a decir que tenemos la relación más perfecta, porque no es así, porque peleamos y esas cosas. Pero no se imaginan cuánto la amo y cuánto le agradezco a Dios por la vida de ella. Desde ese día en el que me dijeron que había ocurrido un milagro más en la vida de mi mamá y que yo lo viví en carne propia, desde ese día empecé a creer profundamente en Dios y empecé a ver que hay un Dios que en serio nos escucha. Y me escuchó a mí siendo una niña. Tengo anotaciones. En Mateo 19:14 dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en realidad yo lo experimenté, yo era una niña. Cuando empecé a orar, yo decía, Dios, si tú existes, haz que mi mamá esté bien. En el fondo yo sabía que Dios existía, que Él existe. Yo sabía en ese momento que Él me estaba escuchando. Créanme que yo lo oraba con todas las fuerzas de mi vida para que mi mamá sanara. Yo quiero que ustedes se pongan en mi situación. Bueno, que la entiendan, porque claramente el colocarse en la situación del otro nunca se va a poder. Pero quiero que piensen en eso, en la relación que ustedes tienen con sus mamás. A veces pensamos tantas cosas y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por, es que mi mamá no sé qué. Piensen en su vida sin ella. Miren, yo sé que hay muchos de ustedes que no tienen una bonita relación con ellas. Bueno, con ella, porque muchos de ustedes me han escrito que no tienen buena relación con su mamá. Y yo les digo que yo era una de ellas, pero que cuando yo vi que estaba a punto de morirse, sentí tanto dolor en el alma que yo decía, yo no quiero que se vaya sin que sepa lo mucho que la amo. Y entonces, como no podía ir al hospital, yo decía, mi mamá va a sentir que yo la amo si oro por ella. Y empecé a orar por ella. Pasó lo del milagro que ya les comenté. Pero pasó porque creí en Dios, porque tuve fe. En la Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro. Y el oro se tiene que pasar por fuego. Habla
pues exactamente de esas dificultades, ¿no? Que a diario se nos presentan, y a mis 9, 10 años se presentó la prueba más dura de toda mi vida, porque implicó perder a mi mamá. Y oré con fe, porque creí al 100% en que Dios es era el único que podía sanar a mi mamá. Y Dios utiliza estas situaciones. Ustedes dirán, caramba, Erika, ¿por qué tendría que pasar por eso? ¿Y por qué tendría que la mamá pasar por eso? Yo les digo que si yo no hubiera pasado por eso, tal vez en este momento yo no estaría haciendo estos videos. Tal vez yo no estaría haciendo estos videos. Tal vez, no sé qué sería de mí. En realidad, tal vez si hubiera presentado otra situación. Pero ustedes me preguntaron por qué soy así. Y yo solo les digo que son todas las situaciones que he pasado por mi vida que me han hecho entender que no estoy sola y que Dios está ahí. Caramba, es que Dios está ahí, ustedes no lo tienen que dudar. Yo sé que muchas veces ustedes buscan a Dios cuando están mal, cuando pasan situaciones como las que yo viví. Dios mío, me va a tocar grabar en el baño para que no se escuche nada. Pero Dios utiliza esas situaciones para acercarnos más a Él. Y yo sentí que ese era mi momento y el momento de mi mamá. Y yo sé que mi mamá también lo sintió de esa manera, porque desde entonces no hemos parado de buscarle. Desde entonces hemos siempre ido a la iglesia. Y les confieso que mi vida espiritual no ha sido así. Mi vida espiritual ha tenido diferentes etapas, las cuales pues voy a hablar más adelante. Pero quería contarles exactamente de ese inicio como creyente, a pesar de tan temprana edad. Yo siento que los corazones más puros son de los niños. Y yo tenía corta edad, pero entendí que Dios estaba ahí conmigo y estaba ahí conmigo y con mi mamá. Y entendí que Dios fue el que la sanó y entendí que Él escuchaba mis oraciones. Oré con fe y oré porque necesitaba a mi mamá. Y no tenía miedo más, no tenía ningún miedo más en realidad. Yo solo quería que ella estuviera ahí conmigo. ¿Cómo no creer? Díganme ustedes, ¿cómo no creen en un Dios que hace estas cosas? Es un Dios milagroso. Y los milagros son de todos los días. No es necesario que pasen situaciones así para que ustedes crean. Es que el milagro es estar vivos todos los días. El milagro es poder respirar. El milagro es tener que comer. Aún sabiendo que hay personas que no tienen, y yo sé que ustedes saben que hay personas que mueren de hambre todos los días. Y sin embargo, somos tan desagradecidos. Yo sé que ustedes saben que Dios existe, pero somos tan desagradecidos que solo lo buscamos cuando lo necesitamos. Somos tan egoístas y pretendemos que las personas que tenemos alrededor no sean así. ¿No les pasa? A veces nos encontramos en la vida con varias personas y como somos tan buenos para juzgar. Ay, no, pero es que mira, fulanita de tal es así conmigo y es muy egoísta, sabiendo que nosotros somos egoístas con Dios todos los días, porque Él está ahí siempre y Él nos llena de milagros todos los días. Y a Él le doy gracias, porque lo empecé a conocer desde pequeña y no porque me obligaran a ir a misa.
porque es que uno conoce a Dios por voluntad propia, más no porque alguien más te obligue. Uno conoce a Dios porque uno lo necesita, porque en el fondo del corazón sabe que algo le hace falta. Y a mí me hacía falta Él para darme cuenta y valorar a mi mamá, para darme cuenta y entender que Él es el único que podía cambiar mi vida. Y es complicado recordarlo, y en realidad yo sé que si ustedes me conocen, tal vez ni sabían de esto. Y tal vez si usted no me conoce, pero me sigue en mis redes sociales, o esta es la primera vez que sabe y ve a una Erika Arias, entiende que es bastante complicado. Pero yo lo digo es para que ustedes abran su corazón y tengan otra testigo más, otro testimonio aquí vivo de que Dios está ahí. Si ven, también estoy. Es que a veces me desvío, ustedes ya saben. Bueno, cuando era pequeña simplemente oré, pero estaba preparando lo que les iba a decir. Quiero enfocarme siempre en la Biblia, en la palabra de Dios. Y me encontré con un versículo que estaba buscando. Yo sé que tal vez ustedes lo han escuchado, tal vez no, y esta es la primera vez que lo vayan a escuchar. Y yo sé que tal vez tienen una Biblia que está llenita de polvo por ahí escondida en la casa, o tal vez solo la sacan los domingos. Pero sería bonito que la cogieran y miraran. Lo que dice está en Mateo 11:28. Lo voy a leer. Lo tengo anotadito aquí. Pero me gustaría que ustedes lo vieran también. Dice: venid a mí todos los que, estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Sentí que me describía completamente porque yo sentía cargas emocionales hacia mi mamá y culpas. Yo sentía que no podía más. A pesar de tan corta edad, yo sentía que estaba haciendo las cosas mal con ella y que necesitaba otra oportunidad para decirle lo mucho que la amaba y demostrárselo. Y fue lo que hice, le entregué todo a Dios. Era bien pequeñita, pero confié en Él. Y es bien bonito. Es complicado contarles porque uno no le cuenta esto a cualquier persona. Pero una prueba, escuchen esto bien, al final es una bendición siempre. Es un testimonio y ayudar a otras personas. Y por eso estoy aquí. Ay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es bien bonito saber que cuando uno es niño, la fe le sobra. Pero qué lástima que uno vaya creciendo y esa fe vaya disminuyendo. Concluyo porque ya está bastante largo el video. Si ustedes han llegado a este punto, gracias en serio, y espero que les ayude. Primero, como conclusión, confiar en Él. No importa la situación, tal vez no sea tan difícil y complicada, pero yo sé que ustedes en el fondo saben quién es Dios. Pero una cosa es saber quién es y escucharlo, y otra cosa es creer y empezar a buscarle. Estas no son cosas de abuelitos, estas no son cosas de nuestros papás, estas no son cosas antiguas. No, es que Dios es más que real, porque por algo usted y yo estamos aquí. Bueno, tú y yo, porque si usted sonó bastante rudo. Primero es confiar en Él, y está en Salmos 37:5. Son versículos corticos y espero en serio que los lean. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si confiamos plenamente en Él, sé que Él se va a mover conforme a su voluntad. Y la voluntad de Él en mi caso fue conocerle. Disculpen el ruido. Fue conocerle. Y pues por medio de tan doloroso testimonio en realidad, pero bendecido, estoy aquí. Segundo, Josué 1:9. Y amo este versículo con todo de mí. Y voy a esperar a que pare el ruido para que lo escuchen atentamente.
Dios mío, por favor. Mami se ríe. Mi mami está aquí atrás ahorita, ya se las presento. Arréglese así. Arréglese. Josué 1:9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Es uno de los versículos que más he tenido presente en el transcurso del tiempo, porque Él está ahí y me lo ha demostrado. Él está ahí desde incluso antes de que yo naciera, pero empecé a valorarle desde que soy una niña, cuando me dio la oportunidad de seguir con mi mamá. Y a pesar de ello han habido sube y bajas. Pero estoy aquí para decirles que de esa manera empecé a creer en Dios y que espero que ustedes en algún momento también lo hagan. Así como un niño cree que cuando sea grande la vida va a ser fácil, así como cuando tú le preguntas a un niño, oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y te dice como, no, yo quiero ser astronauta y quiero ir a la luna y volver en un día. Eso es tener fe, porque es como, y lo dicen con tanto, porque es que mi sobrina, tengo una sobrina pequeñita y ella lo dice así. Ojalá tuviéramos un poquito de lo mucho que ellos tienen. Y ojalá que ustedes empiecen a creer un poquito más en Dios. Ya, eso es todo. Ahora les voy a mostrar a mi mamá. Esta que me dice, ay no, qué pena eso. Pero o sea, cómo no hablarles de la mujer aquí que amo muchísimo. Ya me voy a poner a llorar otra vez. Pero ella es mi milagro. A mí. Mira, está llorando porque también se la pasó escuchando todo el testimonio. Es nuestro testimonio, ¿cierto? Sí, hija, te amo mucho. Yo te amo. Ya estoy muy llorona, así que nada. Ya mi mami se va a poner a llorar. Dios les bendice. Ay, no, esperen porque esta despedida así llorosa no me gusta. Ay, no, ya. Dios les bendice, sonrían mucho y sean muy felices.